Hola amigos del pueblo católico, hoy hemos traído a nuestros estudios al padre Ryan O'Neill. Él es el director de vocaciones de la Arquidiócesis de Denver. Padre, bienvenido a nuestros estudios. Gracias. Hoy lo hemos traído porque recientemente ha sido publicado un nuevo documento por el Papa Francisco. Se llama la Exhortación Apostólica Christus Vivit o Cristo Vive, que es la recopilación de las discusiones que se tuvieron el año pasado en octubre en el sínodo de obispos sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional. Muchos obispos fueron a Roma a hablar cómo vamos a hacer para que los jóvenes respondan a su vocación, porque no quiere decir que ahora Dios no llama, Dios sigue llamando y hay que escucharlo. Entonces este fue el tema de esta importante reunión y el documento fue publicado el pasado 2 de abril. Padre, para comenzar esta entrevista, pues empecemos preguntándole lo más importante, ¿qué significa la palabra vocación? Vocación. Pues sencillamente la palabra vocación viene del latín de vocare, de llamar, significa llamar. Pero más profundamente, espiritualmente, hay varias definiciones, pero una definición que el Papa usa en el texto aquí, yo quiero leerlo, Sí. dice aquí, para discernir la propia vocación, hay que reconocer que esa vocación es el llamado de un amigo, Jesús. Y eso es muy importante porque es de establecer una relación. No es algo en las nubes que necesito buscar o que nunca voy a saber, pero es solamente para realizar en mi relación con el Señor Jesús. Entonces el Señor está abocando, está llamando, como mi madre va a llamarme o mi familia, pero cuando estamos en relación es más sencillo entender qué significa la palabra vocación, porque normalmente no usamos la palabra vocación. Así es, a veces se piensa como que un chico que quiere ser sacerdote es como una carrera que se elige. Entonces, no sé, pues le gusta mucho la liturgia, entonces voy a ser sacerdote. O no quisiera tener hijos, entonces voy a ser sacerdote. Pero la vocación es un llamado de Dios, no es una decisión que se toma, sino que se consulta con quien Claro, llama, que claro. es Dios. Justo hacia allá va mi segunda pregunta, esa palabra discernir, que es una palabra que no se usa mucho, pero que por lo general va acompañada de la palabra vocación. Sí. ¿Qué significa discernir? La palabra discernir, pues, discernimiento significa para abrir primariamente, abrir nuestros corazones y nuestras mentes al Señor y su plan y su palabra, su dirección. La mayoría es dirección, yo quiero decir dirección. El Papa usa la dirección de mi realidad. Eso es una frase que usa el Papa para discernir, porque a veces discernimiento para nosotros puede ser una acción desapegado de algo de mi realidad. Sí, y a veces yo quiero discernir en mis sueños y no considerar dónde vivo, mi trabajo, mi familia, o mi país, o mi edad. Todas estas cosas son muy importantes en discernimiento. Es importante que podemos empezar a tocar y entender nuestra realidad. Y eso es importante. Y para hacer esto necesitamos hacer tiempo en silencio, dice el Papa, para hacer distancia entre nosotros y nuestros deseos y nuestros sueños, y no solamente mis emociones, pero para entender quién soy yo ahorita en mi vida y dónde y cuál dirección va mi vida, especialmente con la influencia del Espíritu Santo. Entonces eso es el principio de discernimiento, y el Papa dice otra vez que más profundo discernimiento sobre la vocación, es para escuchar. Escuchar, después de entender mi realidad, es escuchar a Dios y dónde está Dios en mi vida y cómo está Dios hablando conmigo por la palabra, por mis amigos, por mi familia o por el silencio solo en mi corazón, mis deseos, mis imaginaciones de la vida que Dios quiere para mí. Entonces, discernimiento es un proceso de todo esto, de entender mi vida, de escuchar y entrar en la relación, en la amistad con Jesús,
para entender su dirección que está llamándome para seguirte. Padre, usted acompaña a muchos muchachos que están discerniendo su vocación al sacerdocio, que lo buscan, que vienen aquí a la arquidiócesis o llaman diciendo, bueno, yo tengo una inquietud y quisiera entrar al seminario. Usted en este acompañamiento a estos jóvenes, ¿qué obstáculos ve para ese discernimiento? Obstáculos para el discernimiento. Sí, un obstáculo para los jóvenes es el miedo, porque el temor, el fruto del temor es ¿cómo se dice? No hacer compromisos. Claro. No quiero comprometerme porque yo tengo miedo que voy a fracasar o no va a funcionar porque mis padres han fracasado o he fracasado en el pasado muchas veces o muchas otras cosas como así. El Papa lo dice en muchos de sus discursos, que jóvenes no le tengan miedo al compromiso y se lamenta muchas veces de cómo pues, los jóvenes ahora no se están casando justamente porque le temen al compromiso, y eso mismo pasa también con la vida sacerdotal y consagrada. Padre, también el Papa Francisco habla como de algunas motivaciones que pueden llevar a los chicos a pensar en el sacerdocio o a pensar en la vida consagrada. Algunas son muy bonitas y otras son un poco equivocadas. Por ejemplo, el chico que pues me dejó mi novia, entonces creo que voy a ser sacerdote. O por ejemplo, lo que usted hablaba de las familias, a veces lamentablemente vienen de familias muy deterioradas. Sí, otra vez, motivaciones son parte del discernimiento y son parte de nuestra vida interior. Entonces, si no tenemos una vida interior, es imposible entender nuestras motivaciones solo por nuestras acciones sin reflexionar en nuestros corazones y nuestras mentes. Y por eso es importante que los en discernimiento pueden entrar en su corazón y entender las motivaciones, por ejemplo, y pedir por qué estoy haciendo A, B o C. ¿Por qué? Eso es primero. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Y es imposible entenderlo hasta que podemos entender nuestra realidad otra vez y escuchar en silencio a Dios en oración. Pero las motivaciones puede ser pragmático y eso no es algo noble todo el tiempo. Puede ser, o puede venir del Espíritu del Señor, de la influencia, de la inspiración. Y por eso necesitamos tiempo. Y el Papa dice esto: tiempo es más grande que el espacio. Claro, es una de sus frases. Sí, sí. Es una idea que usa mucho en sus palabras. Y la idea significa que necesitamos tiempo para purificar nuestros corazones, purificar nuestras motivaciones, porque el Señor va a trabajar con nosotros. Él no está pidiendo por la perfección inmediatamente. Él sabe que necesitamos acompañarnos con nosotros por el discernimiento para purificar motivaciones, para que podamos ofrecer nuestras vidas por las razones correctas, ¿no? Para ideales nobles que vienen del cielo y del Señor. Así es, y por eso en el seminario es un proceso largo, no entran y se ordenan a los 2 meses, sino 8 o 9 años después, justamente por eso. Padre, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. El padre fue un joven que se hizo la pregunta en un momento y ahora es sacerdote. Yo también me la hice y ahora soy consagrada. Y pues cuántos matrimonios santos, cuántos matrimonios de acuerdo con la voluntad de Dios uno ve y que son muy bonitos porque ven el matrimonio como una vocación y no simplemente como una decisión cualquiera. Sí, no es solamente un deseo, es los dos, un deseo y Señor, ¿qué quiere de mi vida? ¿Para matrimonio o no? Así es, invitamos pues a los jóvenes a que no tengan miedo y a que le pregunten a Dios en oración qué es lo que quieres de mí. Muchas gracias, Padre, por haber estado con nosotros. De nada.